Esta semana, en Tiempo de Cultura, nos vamos a pasar la tarde en el Museo Municipal. Primero visitaremos la exposición Colores de Mujer, de 3 autoras de Alcázar de San Juan, Luz Barberán, Peñarroya Jareño y Rosa Castro. También hablaremos de Los mitos de Cthulhu, de El Gus, alcazareño, traductor, director y creador de juegos de rol, que en esta exposición describe las criaturas imposibles, llevando a esos seres de la obra de Lovecraft al terreno de lo abstracto. Desde el pasado 18 de febrero y hasta el próximo 16 de marzo, permanece en el Museo Municipal la exposición Colores de Mujer, una muestra pictórica de 3 autoras de esta tierra manchega que a través de sus colores manifiestan poderosamente la pasión y la energía en ocasiones, la calma y la confianza en otras, así como las sensaciones de renovación y equilibrio. Inspiración y misterio se mezclan en estas obras significativas del momento creativo de cada autora. Una exposición organizada por el Patronato Municipal de Cultura con la colaboración de la Asociación Sociocultural Aldonza Corazón de la Mancha. Es que son obras de otras exposiciones anteriores, porque la Carmen me llamó para hacerla, tuve poco tiempo y entonces pues son de varias etapas de mi pintura. Algunas hay premiadas y estas de allí, las libélulas, y eso es lo último que he hecho, pero viene de otras exposiciones y pinto mucha naturaleza, pinto los campos manchegos, aunque me inicié en Sevilla. Pero yo siempre digo que mis raíces están aquí y mis ramas en Sevilla. Por eso pinto los campos manchegos y las ramas de limonero, naranjo. Es que cuando yo llegué a Sevilla lo que más me impregnaba eran los limoneros y los naranjos. El pueblo de mi marido estaba todo rodeado de naranjos y me llamaba mucho la atención. Entonces pues me impregnó y vengo a pintar limones, naranjos, ramas de limoneros, naranjas. Y bueno, me impregna mucho, me gusta mucho. Pues esto es lo último que estoy haciendo. He cambiado, si veis, he cambiado la técnica, los colores. Pues no sé, quizás sea que me inspira mucho la luz, la libertad, no sé. Será porque la pandemia nos estuvo muy apretados y empecé con estas cosas. Y el color. Yo me identifico por el color, construir con el color y todo color. Peñarroya Jareño se inicia en la pintura en el estudio de Montserrat Álvarez, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Posteriormente cursa durante 2 años sus clases en Arte Aula, impartidas por el profesor de la Universidad de Bellas Artes de Sevilla, Jesús Algovi, donde desarrolló nuevas técnicas al óleo como estarcido, collage, entre otras. Inició los estudios de acuarela en el estudio de Blanca Bonal, también en Sevilla, durante un periodo de 2 años. Entre sus exposiciones se cuentan galerías como la de Gregorio Prieto en Argamasilla de Alba, en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla o el Centro Social Virgen de los Reyes, también en Sevilla. Cuenta con varios premios y ha donado y participado en murales en el área pediátrica y oncológica en el Hospital Universitario Virgen de Macarena. Es profesora en el taller de pintura con niños hospitalizados de ese centro dentro del programa DIVER, con la colaboración de la Universidad Sevillana. Luz Barberán es pintora y diseñadora gráfica que empieza a dibujar desde niña y se inicia en la pintura en el estudio de Celia Sainz en Alcázar de San Juan. Bueno, mi parte son estos 5 cuadros que tengo aquí detrás, porque quería hacer algo especial por el Día de la Mujer. Lo que pasa es que ha sido muy acelerado y no me ha dado tiempo a hacer más, pero lo que quería era hacer retratos de mujer que expresen y que nos hagan sentir lo que está pintado en el cuadro, vamos. Es la idea, es que produzcan una sensación al ver el cuadro. Yo cuando los he ido pintando, justo
A ver, el que tengo aquí detrás de mí, este me encanta, porque lo veo y sí es verdad que refleja tristeza y hay ciertos momentos que te puedes ver incluso reflejado en el cuadro. Entonces, a mí me gusta que mis obras expresen, sobre todo eso, que te hagan pensar. Me ha gustado pintar mujeres, probaré con hombres. La técnica es acrílico sobre lienzo. A ver, a mí me gusta una pintura que se seque rápido, porque me gusta ir cambiándola mucho. Voy modificando continuamente. Con la acuarela, que también me gusta mucho, no puedo modificar, por eso también el acrílico. Luz Barberán tiende a mezclar en sus obras distintas técnicas pretendiendo un equilibrio entre el realismo y lo abstracto. Rosa Castro, licenciada en Sociología y Ciencias Políticas y trabajadora de la sanidad, empieza a pintar como una necesidad de expresión básica, como algo natural, y por esto la autora desarrolla a lo largo de su vida siempre su obra de forma autodidacta. Bueno, pues como dice el título de la exposición Colores, prevalece el color en todas las obras, que cada color sabemos que expresa un estado de ánimo, y igual que el amarillo alegría, el rojo pasión, el verde esperanza, el azul es tranquilidad, comunicación, todos los colores te expresan. Entonces mi obra en esta exposición va de eso, de los colores. Hay una serie de caminos y otra serie de bosques, y son todas muy coloridas, y en ellas también se puede ver, en función del estado de ánimo, hay obras que expresan alegría y otras expresan más tristeza, depende de cómo te pille, porque es que la pintura es una modalidad de expresión muy potente, y bueno, pues es una necesidad también de expresar a través del color pues emociones y sensaciones. Entonces es mi colaboración a esta exposición. La luz es protagonista, pero la luz está en todos los cuadros, porque los de Peña son también muy luminosos, los de Luz, los retratos también son muy luminosos. La luz es especial para este tipo de cuadros, porque sin luz no hay color, o sea, sería todo oscuro, ¿no? Entonces el tema de la luz es el manejo del artista que le quiera dar a cada obra. Su proceso pictórico es cambiante en función de una búsqueda cuyas claves son principalmente temas de naturaleza, derivado de su preferencia por la pintura al natural y al aire libre, prefiriendo la abstracción en la pintura de estudio. En esta ocasión se muestra la primera de estas facetas. En estos días se puede ver en el Museo Municipal la exposición que recoge personajes de terror del autor H.P. Lovecraft, del artista plástico Gustavo Díaz, el Gus Art como nombre artístico. Este artista se dedica también a la traducción de juegos de rol y videojuegos. Siempre ha sido muy aficionado a Lovecraft, por lo que en su vuelta a la pintura ha elegido a sus criaturas para pintarlas, y es lo que muestra en la exposición del museo. A ver, yo con el arte, mi relación, siempre había dibujado muy bien, ganaba concursos en el colegio, este tipo de cosas. Luego tuve un par de profesoras en Alcázar, una de ellas Rita Girardengo en la Casa de Cultura cuando yo iba al instituto, pero luego a los 20 años por temas de trabajo dejé de pintar. Y como mucha gente he retomado pues la vocación en la pandemia. Después de la pandemia lo retomé donde lo había dejado y bueno, pues yo me estoy formando con una pintura abstracta granadina que está afincada en Madrid. Y bueno, la relación con el arte. Durante los años estos que no pintaba, los juegos de rol eran pues lo que me permitía un poco desarrollar la imaginación, la creatividad.
y yo he sido muy aficionado desde los 14 años más o menos al juego que está inspirado, a la llamada de Cthulhu, que está inspirado en los relatos de H.P. Lovecraft también. Entonces, bueno, cuando yo empecé a pintar, siempre en abstracto pinto, como me dice mi mentora, hay que poner la mente a un lado y pintar lo que te surge. Pero había veces que cuando ya al poner el nombre a las obras me traían algunas, no todas, pero algunas a la mente, pues criaturas, monstruos, lugares de los relatos de Lovecraft. Entonces esas obras las fui juntando en una colección concreta, que es esta que está colgada aquí, menos algunas que ya se vendieron y no están. Pero bueno, hay otras que son parecidas a estas, pero no me recordaban a los mitos de Cthulhu de Lovecraft y no están en esta colección, pero estas sí. Y aparte, bueno, también las he ilustrado, entre comillas, con relatos de ficción que son al estilo de los finales de los relatos de Lovecraft, que siempre tienen un giro inesperado. Y bueno, pues he acompañado estas obras con microrelatos de ficción también. A la hora de pintar estos cuadros, como te decía, yo me dejo llevar, pongo la mente a un lado y pinto lo que siento. Cuando termino el relato, pues es que, bueno, algunos me traen a la mente momentos concretos de los relatos de Lovecraft, pasajes o personajes o criaturas, y después bautizo el cuadro como esa criatura, ese dios, ese hechizo, y después escribo un breve relato de microficción para ilustrar la ilustración, digamos, para darle un poco más de enjundia y que tenga un sentido mayor para la persona que lo lee, porque claro, si tú no sabes que esto va de los mitos de Cthulhu de Lovecraft, tú puedes ver aquí medusas, puedes ver unas flores o rocas. Cuando ya lees el relato, pues directamente ya te traslada a esa literatura, ¿vale? Con este pasa lo mismo. Mira, estos tres son una trinidad de dioses de los mitos de Cthulhu de Lovecraft. Ese es Azathoth, el sultán demoníaco, que se supone que es el caos que dio forma al universo y que le pondrá fin. Este es Yog-Sothoth, que es el concepto de tiempo, lo personifica, digamos, esta deidad. Y esta es Shub-Niggurath, que es la diosa de la fertilidad, que crea vida y también acaba con ella. Todos estos mitos están desarrollados tanto por Lovecraft como por los otros escritores que pertenecieron a su círculo cuando él vivía o directamente conocieron sus libros y se inspiraron y continuaron desarrollando toda esa mitología. Esta obra se llama Parásito alienígena. La criatura semimaterial flotó en silencio hacia la víctima dormida e ignorante del inminente fin de su libre albedrío. Con un movimiento veloz, casi elegante, la entidad extendió el aguijón para clavarlo en el sistema nervioso de su nueva marioneta. Entonces, como te decía antes, es un microrelato, es como el último párrafo de un relato de los mitos de Cthulhu de Lovecraft, en el que hay un giro o algo que tú te estás esperando y sabes que va a pasar. A veces no te esperas lo que pasa, pero otras sí, y sin embargo te sigue sorprendiendo, porque a Lovecraft le gustaba mucho hacer esto. Y todos los microrelatos de ficción son como sería los últimos 2 párrafos o 3 párrafos de un relato de Lovecraft, y ya ahí termina. Lo que pasa es que, bueno, yo directamente no he explicado nada de lo que sucede antes, dejo que el lector o la lectora pues se lo imagine. Salió de forma un poco orgánica, porque directamente yo no pretendía hacer en muchos casos cuadros de los mitos. Algunos sí los he completado porque después de haber reunido ya varios en la colección, pues sí que tenía ganas de hacer uno de una temática concreta. Por ejemplo, podemos ir ahora a ver este de Vampiro Estelar. En esta serie de aquí exploré lo que es la inmaterialidad y la invisibilidad. Entonces, este cuadro estaba pintado y luego lo he hecho invisible, como la criatura en sí. Es una criatura que inventó Lovecraft, que se supone que solo se hacía visible cuando absorbía la sangre de sus víctimas. Entonces, pues intenté reproducir de alguna manera eso de manera abstracta, aunque este cuadro en realidad es figurativo, porque aquí está la silueta de la criatura, ¿sabes? Este en concreto quise hacerlo así, tal cual. Otros han salido solos. Pues mira, aquí he utilizado bastantes técnicas en cuanto a material, pero la clave de esta colección está en el papel. Es un papel sintético que parece papel fotográfico, se llama yupo, y lo que hace es que es totalmente impermeable. Es un papel que tú puedes sumergir incluso en agua y no se deforma. Entonces, claro, aquí cuando viertes, por ejemplo, acuarela y se va evaporando el agua,
todo lo que es el pigmento se va estratificando, como ves, esta especie de estrías o arrugas que se ven aquí, es que el pigmento se estratifica. Aquí no se utiliza tanto el pincel como inclinar la obra hacia donde quieres que se te vaya secando, ponerla más o menos en presencia de calor, delante de una ventana para que le dé el sol. Hay algunos artistas que esta técnica la hacen directamente al sol, en verano, y se generan unas estrías mucho más rápidas porque, claro, se evapora el agua muy deprisa, ¿vale? Y bueno, luego aparte de acuarela he utilizado muchos más materiales, acrílico, tinta china, tinta Parker, que es una tinta estilográfica. He usado mucho lejía para retirar color, para generar estos efectos de invisibilidad o de inmaterialidad, por ejemplo. En alguno también he usado óleo, medium acrílico, que es una pasta que se endurece, he usado papel de arroz. O sea, que hay un montón de materiales aquí, hay mucha experimentación. Yo participo también en las jornadas Rolomicón y en Ferroviaria Fantástica voy a estar en una mesa redonda, o sea que tengo todo relacionado con Lovecraft, porque el año pasado las jornadas se centraron en la literatura fantástica y los juegos de rol fantásticos. Este año iba en torno al terror, y el padre del terror moderno es H.P. Lovecraft, que fue un gran desconocido hasta que otros autores bueno, pues lo adaptaron un poco más a tiempos modernos. El mismo Stephen King, por ejemplo, es un súbdito, digamos, es un aprendiz, él mismo lo reconoce, que Lovecraft ha sido como su padre. Y bueno, pues todo esto surgió un poco para vamos a hacer una serie de actividades relacionadas con esto, y bueno, pues cuando aquí en Cultura se enteraron también de que yo tenía esta colección, que la expuse una breve muestra de 12-13 obras el año pasado aquí en una librería en Argos, y aquí sin embargo ya tengo pues 35 obras. La serie tenía otras 6 o 7 que se vendieron, pero bueno, aquí está el grueso de la serie y es la primera vez que se expone por completo en Alcázar de San Juan. Estoy en la industria de la traducción y doblaje de videojuegos, pero hace ya unos años, desde 2019, que estoy en una parte más, en lugar de traducción, en una parte más técnica. Como traductor he pasado por todo, traductor, revisor, gestor de equipos, un jefe de una plantilla de 40 personas, y ahora estoy en la parte de diseño de aplicaciones, diseño de interfaces y tal. Pero luego aparte, fuera del trabajo, también soy autónomo y vendo obra y facturo, y vamos que sí, que profesionalmente, digamos que poco a poco estoy en ello. Precisamente inauguré esta exposición el 3 de febrero, que era el día de mis 50 cumpleaños, y yo soy natural de Alcázar, entonces claro, tú imagínate, me decían, organiza una fiesta de 50 cumpleaños, y digo, ¿pero para qué? Si es que ya la mayor fiesta posible la tengo ya. Estoy entre Alcázar y Madrid. Por tema profesional de la pintura es muy probable que acabe estando más tiempo en Madrid, pero de momento es solo proyecto. Aparte de los mitos de Tulu, otra cosa en la que he invertido mucho tiempo y sigo investigando son los cuadros retroiluminados. Sí, porque a mí me gusta experimentar mucho, y desde mi primer año con la pintura, después de retomarlo en la pandemia, yo me daba cuenta de que las pinturas eran diferentes cuando la luz las atravesaba, pues se las ponía delante de una ventana, la luz las atravesaba y digo, pero si esto es otra pintura. Y ya empecé a hacerlo a propósito, entonces estoy creando unos cuadros que apagados tienen un aspecto, y cuando les enciendes la luz que llevan detrás, como si fuera una radiografía, ¿vale?, delante de su pantalla de luz, tienen otro aspecto diferente. Y eso es en lo que estoy trabajando ahora. De hecho, estoy incluso en una tercera fase en la que aparte pinto con pintura luminiscente para que a oscuras el cuadro tenga una tercera cara. Y eso algún día pues es posible que lo acabe exponiendo. Es que os quiero contar algo que me sucede a veces. Lo que sabéis que cuando uno no sabe conducir y empieza a aprender, pues sabe que está metiendo marcha, que está pisando un pedal u otro, pero luego llega un momento en que sabes hacerlo de forma intuitiva e instintiva y ya te sale solo, y llegas a los sitios y dices, pues es que no sé cómo he llegado. Pues eso es lo que ya me pasa con estas técnicas. Yo quería representar de alguna manera la isla que está debajo del Océano Pacífico, en la que duerme el Gran Cthulhu, la deidad más malvada, digamos, de los mitos de Tulu de Lovecraft, en el momento en que emerge del mar, que se supone que marcará el fin de los tiempos. Y bueno, pues yo quería hacer algo abstracto. Esto tiene menos pinceladas de las que parece, pero es que el agua, el acrílico, hicieron esto casi de manera mágica. O sea, esto fuera, si lo vieseis pintar, era como un charco de pintura, y cuando se fue evaporando, salió solo, ¿sabes? Entonces había algo de intención, pero gran parte fue una sorpresa. Y eso es lo bonito del abstracto, que si tú te dejas llevar y no intentas controlar,
la obra te habla, te lleva por otro camino y te da sorpresas. Esta se va hasta Colombia, sí. Esta y otra más que cierra la exposición se van a Colombia y me han permitido, están vendidas ya, me han permitido exponerlas, pues esta es la última vez que van a estar aquí en España. Estas son las más viajeras, pero bueno, yo he vendido en Madrid, he vendido también aquí en Alcázar de San Juan y he vendido en Sevilla, porque he expuesto en esos 3 sitios. Y de momento la única que está cruzando el charco es esta y otra que está más al final. Natural de Alcázar, ha vivido muchos años fuera y ahora vuelve para estar a caballo entre su Alcázar natal y Madrid, donde continúa su carrera como artista dentro de la industria de doblaje y traducción de videojuegos, ahora además con diseño de aplicaciones e interfaces. Como avance de su investigación, adelanta que está trabajando en los cuadros retroiluminados que muy pronto presentará, unas pinturas que se hacen distintas con la aparición de la luz, en las que también usa pintura luminescente.